no tenemos a ninguno que es la primera vez que está entrando a la clase. No, si alguien me puede poner en el mensajito para decirme si hoy es su primera clase o ya han tenido las clases anteriores conmigo. A ver, déjenme ver por acá. Hola Brenda, ¿cómo estás? Ok. Hola Fanny, ¿cómo estás? Bienvenida. Igual Ryder, ok. Acá. Muchas gracias, Judel. Espero que hayan podido podernos alinear un poquito para la clase. Ok, perfecto. Listo. Ok, entonces como que de poquitos es la primera clase el día de hoy, entonces vamos bien. Va. Bueno chicos, para empezar la clase del día de hoy sí me gustaría que al frente tenemos como que varios emojis. No sé cómo se sienten el día de hoy, no sé si pueden identificar cómo estamos el día de hoy, que estamos feriado en Perú, pero cómo están un poco las energías para esta noche. Pueden elegir uno de los emojis que tienen frente a la pantalla, sería ideal, no sé cómo están, porque ahí tienen como que el corazón, tienen el check, si alguien está feliz tiene también un poco para expresar eso. Ok, muy bien, ajá. Qué bueno. Ok, muy bien. Por ahí veo que alguien está sorprendido. Ok, vemos gente que también está con la cosa esta que revienta del serpentín. Por ahí que veo a alguien que me bajó la mano, que espero que se animen un poco la clase de hoy. Ok, pero en general veo que los ánimos están bastante buenos. Entonces vamos a seguir, esperemos con esto. ¿Vale? Bueno, chicos, como yo les comenté y como he estado haciendo las clases pasadas, siéntense la confianza un poco de hacer las preguntas, sea por el mensaje o sea por el micrófono, que ahí Adrián les apertura un poco el micro en caso que alguien quiera pregunta previo check de levantar la mano, ¿sí? Como para también llevar un orden. Y si no, pues al final de la clase yo dejo algunos minutos y por ahí también puedo responder algunas dudas o inquietudes que puedan tener, ¿sí? Bueno, como sabemos, es la tercera clase hoy que estamos hablando de habilidades blandas. Dentro de la estructura que estamos teniendo para cerrar la semana, pues vamos a hablar un poco de aprovechar de nuestras fortalezas. Y a ver, vamos a seguir un poquito. Bueno, como yo les comentaba un poco, el tema de las habilidades blandas tiene que ver más con cómo somos que en realidad cómo sabemos, ¿cierto? Es algo que ya hemos estado revisando también en las clases anteriores. Bueno, esto es un poco la agenda que hemos revisado durante la semana. Hemos empezado hablando mucho de lo que es inteligencia emocional. Hemos hablado mucho del tema del flow. Espero que también les haya gustado mucho. Y ahora vamos a tocar mucho el tema de aprovechando tus fortalezas. ¿Sí? Como para hacer un poco el repaso de las clases anteriores, es muy importante tener algunos conceptos claros, porque recordemos que cada sesión tiene un poquito del anterior, porque de alguna manera está ligada y se complementa mucho, ¿sí? Cuando hablamos de inteligencia emocional, recordemos que describe la capacidad de una persona para reconocer y contextualizar sus emociones y la de los demás. Saqué un poco este concepto de la Universidad del Sur de California, que me pareció muy interesante y contextualiza básicamente el tipo de definición que me gusta dentro de inteligencia emocional, porque habla de esta capacidad de que nosotros podamos reconocer, contextualizar nuestras emociones y también la de los demás. Sí, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Recordemos también que la inteligencia emocional tiene 3 componentes, ¿cierto? No sé si recuerdan la clase pasada. ¿Cuáles son esos 3 componentes? Lo pueden escribir como mensajito, a ver si recuerdan. O alguien que de repente quiera abrir el micrófono me comenta un poco cuáles son los 3 componentes que hemos estado hablando de la inteligencia emocional. ¿Se acuerdan? ¿O no? Nadie. No sé si alguien puede acordarse un poco de estos 3 componentes que son importantes tenerlo en cuenta también, porque recordamos que el tema de inteligencia emocional no es algo completamente aislado, ¿sí? Bueno, ahí yo les voy comentando. Un componente es importante, el tema de la personalidad, luego viene la inteligencia emocional en sí, y el tercer componente que hablamos tiene que ver con el coeficiente intelectual o el tema de inteligencia intelectual, ¿sí?
Recordemos que también hablamos mucho del tema de las emociones, que como yo les comentaba, la mejor definición para mí de la emoción uno tiene que pensar a las emociones como aquellos sentimientos que uno experimenta, ¿sí? Y recordemos que cuando hablamos de comportamientos o reacciones emocionales, esto es a causa de un evento que nos genera ciertos pensamientos y ciertas emociones que hacen que nosotros tengamos una reacción emocional o un tipo de comportamiento. Si recordemos un poco las clases pasadas, hablamos de algún tipo de reacción intensa que a veces tenemos ante determinada situación, pero que esto aparece de acuerdo a un desencadenante, que en este caso puede ser un evento. Y recordemos que dentro de nosotros se genera mucho pensamiento, mucha emoción, que de alguna manera trae como resultado un comportamiento o un tipo de reacción emocional, como nosotros decimos, ¿sí? Eso es muy importante también que lo tengamos. Ok. Luego tomamos también en cuenta el estado flow o el estado de fluir, por decir así, cuando una persona realmente está totalmente inmersa en una actividad. ¿Sí? Recordemos este estado que nos permite elevar cierto rendimiento o potenciar de alguna manera el tipo de fortaleza que podemos tener, ya sea dentro del tema laboral, ya sea dentro del tema personal o ya sea con uno mismo. También es importante tener en cuenta este concepto, ¿sí? Que es el mejor estado que yo considero que una persona puede llegar a alcanzar, ¿sí? Ok, antes de entrar directamente al tema del día de hoy, que tiene que ver con aprovechar nuestras fortalezas, me gustaría mostrarles un video un poco de cómo de alguna manera nos explican cierta técnica, porque es un video chiquito que dura como 4 o 5 minutos, del tema de control emoción, porque esto tiene que ver mucho con el tema que vamos a tocar el día de hoy, porque si nosotros no aprendemos a controlar o regular la intensidad que nos generan las emociones para determinado comportamiento, el tema de la fortaleza que podamos destacar de alguna manera se hace un poco más compleja, ¿sí? Entonces, ya les muestro un poco el video. A ver, permítanme un segundo. You and your friend need to ace Friday's exam to avoid summer classes. And after a week of studying, you both feel confident that you pulled it off. But when you get your grades back, they're much lower than the two of you expected. You're devastated. However, your friend doesn't seem too bothered, and it's making you wonder why you can't shake this off like they can. But should you really be trying to look on the bright side? And is controlling our emotions even possible in the first place? The answer to the last question is a definitive yes. There are numerous strategies for regulating our emotions, and one framework to understand these techniques is called the process model. Psychologists use this tool to identify where and how to intervene in the process that forms our emotions. That process has 4 steps. First, we enter a situation, real or imagined, and that draws our attention. Then we evaluate or appraise the situation and whether it helps or hinders our goals. Finally, this appraisal leads to a set of changes in how we feel, think, and behave, known as an emotional response. Each step of this process offers an opportunity to consciously intervene and change our emotions, and the process model outlines what strategies we might try at each phase. To see this in action, let's imagine you've been invited to the same party as your least favorite ex and their new partner. Your first strategy could be avoiding the situation altogether by skipping the party. But if you do attend, you could also try modifying the situation by choosing not to interact with your ex. If that's proving difficult, you might want to shift your attention, maybe by playing a game with your friends rather than focusing on your ex's new partner. Another option would be to reevaluate how you think about the situation. After seriously reappraising things, you might realize that you don't care who your ex dates. If none of these strategies work, you can always try tempering your emotional response after the fact.
But this can be tricky. Many of the easiest ways to do this, like hiding your emotions or trying to change them with recreational drugs, generally lead to more negative feelings and health concerns in the long term. More sustainable strategies here include going for a long walk, taking slow, deep breaths, or talking with someone in your support system. While using all these strategies well takes practice, learning to notice your emotions and reflect on where they're coming from is half the battle. And once you've truly internalized that you can regulate your emotions, doing so becomes much easier. But should you use these techniques to constantly maintain a good mood? That answer depends on how you define what makes a mood good. It's tempting to think we should always try to avoid sadness and frustration, but no emotion is inherently good or bad. They're either helpful or unhelpful, depending on the situation. For example, if a friend is telling you about the loss of a loved one, feeling and expressing sadness isn't just appropriate, it can help you empathize and support them. Conversely, while it's unhealthy to regularly ignore your emotions, forcing a smile to get through a one-time annoyance is perfectly reasonable. We hear a lot of mixed messages about emotions. Some pressure us to stay upbeat, while others tell us to simply take our emotions as they come. But in reality, each person has to find their own balance. So, if the question is, should you always try to be happy? The answer is no. Studies suggest that people fixated on happiness often experience secondary negative emotions like guilt or frustration. Se dejó de compartir, estimada Girasol. Come. But in reality, each person has to find their own balance. So, if the question is, should you always try to be happy? The answer is no. Studies suggest that people fixated on happiness often experience secondary negative emotions like guilt or frustration over being upset and disappointment that they don't feel happier. This doesn't mean you should let sadness or anger take over, but strategies like reappraisal can help you reevaluate your thoughts about a situation, allowing you to accept that you feel sad and cultivate hope that things will get better. Bueno, chicos, espero que el video les haya dado mayor perspectiva un poco del tema del manejo de emociones, o el tema regular emociones, o el tema de controlar emociones, como es que el video lo dice. Básicamente, en resumen, lo que nos muestran el tema de control de emociones es que las emociones están presentes en uno mismo y que no es que sea algo sostenible. Es algo ilógico pensar que uno va a estar feliz todo el tiempo o que uno va a estar triste todo el tiempo, por decir así. Al final son etapas y mucho hay que ponerlo dentro del contexto, como lo que nos habla el video. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Cuando uno identifica emoción, tiene que identificar situación y tiene que identificar también mucho el tema, el tipo de respuesta que uno brinda o el tipo de comportamiento, que es un poco como lo estábamos viendo la semana pasada, perdón, durante la semana. ¿Sí? Ok, entonces continuando con el tema que básicamente es aprovechando tus fortalezas. Vamos a definir inicialmente a qué se refiere fortalezas o strengths, como es que se dice en inglés, ¿sí? Para poder ayudar un poco para el tema del concepto, hay una teoría que lo divide en tres, como para que podamos tener una mejor atención también, porque el tema de las fortalezas, como me preguntaba en la clase anterior, es saber un poquito qué tipo de fortalezas son las que yo tengo,
¿sí? Entonces, cuando hablamos de fortalezas, el autor nos habla de 3 temas. El tema de los dones, que tienen que ver con aquellos talentos que han venido naturalmente con uno, es decir, algo que uno nace, ¿cierto? Luego viene el tema de los loves, que es algo que me gusta mucho porque es algo que te apasiona hacer, que tiene que ver de repente mucho con los estados flow también. Y finalmente el tema de las habilidades, que sabemos que son conocimientos o capacidades que uno va adquiriendo durante el tiempo, ¿sí? La suma de los 3 es lo que nos habla de fortalezas. Ahora les explico cómo. Cuando hablamos de los dones, ustedes me dirán, Girasol, sí, uno nace con cierto talento, pero ¿cómo identifico realmente en qué o qué tipo de talento vino conmigo desde nacimiento? Entonces, acá es importante que uno pues tenga como que una hojita y un papel, porque al final es un ejercicio. El tema de las fortalezas o el tema de las capacidades o el tema de los dones es importante escribirlo y es el mejor ejercicio que de repente uno hace, ¿sí? Entonces, para descubrir un poco el tipo de don que yo tengo, podemos responder este tipo de preguntas, ¿sí? ¿Qué te resulta fácil hacer? Cuando eras niño, de repente, ¿qué te resultaba fácil hacer? O de alguna manera, ¿qué tarea lo hacías mucho más rápido que los otros? ¿Cuáles son las áreas donde de alguna manera has ganado algún tipo de premio o de repente algún tipo de concurso o has recibido elogios de la gente? ¿Sí? Otra también es cuáles son aquellas áreas o aquel tipo de habilidad o aquel tipo de don que te puedan destacar y que te dicen, o ha podido venir un amigo, un compañero y te ha dicho, yo me gustaría hacer de repente esto igual que tú, ojalá pudiera hacer esto también como tú lo haces, ¿sí? Son algún tipo de preguntas que nos van a ayudar a identificar los dones. Entonces, si nosotros nos tomamos un tiempo, de repente un par de minutos pensando un poco, si me pueden compartir el tipo de respuesta que tendrían alguna de estas preguntas, ¿qué sería? Si es que le podemos poner en el mensajito. Hagamos un poquito de autorreflexión. Si recordemos que el tema de dones son talentos que han venido naturalmente con nosotros, es decir, nosotros nacemos con esto, ¿sí? ¿Qué te resulta fácil hacer, por ejemplo? Alguna compañera mía, por ejemplo, me decía que le resulta fácil el tema del pintado, porque de repente gana mucho concurso en tema de este tipo, sobre todo en pintura abstracta. Entonces, para ella es súper fácil, de alguna manera, hacer este tipo de pinturas, ¿sí? Ok, dibujar animales, excelente, Walter. Muy bien, ¿quién más? Entonces, si uno se pregunta realmente y hace una autorreflexión y dice, ¿qué es lo que yo hago de manera sencilla? Conocer gente nueva, que Natalie, muy bien. O cuando era niño, de repente, más destacaba. Ok, muy bien. Ok. Hay alguien que destaca mucho un tema de los estudios, muy bien. ¿Qué más? Porque recordemos que el tema de fortalezas tiene que ver mucho con el tema del autodescubrimiento de uno. Entonces, a veces nos regalamos este tipo de espacios como para darnos un tiempo y pensar en nosotros y decir realmente qué tipo de dones. ¡Ay, qué lindo, Erika! Me parece interesante el tema de la costura. Ok. Entonces, sigamos con el ejercicio. Si ya tenemos identificado el don, que en este caso veo de algunos, por ejemplo, el tema de dibujar animales o el tema de alguna manera de conocer gente nueva, es algo que lo tenemos dentro de la cabeza o en todo caso lo apuntamos, porque es muy importante para el ejercicio que vamos a desarrollar, ¿sí? Después de los dones, pues hablamos del tema de los loves, que es algo que te apasiona realmente hacer o algo que, como llamamos dentro de los estados flow, algo que realmente disfrutas hacer y de alguna manera, de manera natural, pierdes hasta la noción del tiempo, que realmente es una sensación muy agradable, ¿no? Entonces, para descubrir de alguna forma qué es lo que a uno le apasiona hacer, pues también uno tiene que responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué parte de tu trabajo actual, si es que estamos trabajando, te gusta más? ¿Sí? Si el dinero no fuese un problema, ¿qué carrera estudiarías? O de repente, ¿qué carrera de repente cambiarías? ¿Sí? Si uno no tendría deudas o no tendría facturas por pagar, ¿qué tipo de trabajo te gustaría hacer? Luego, ¿en qué tipo de actividad laboral de alguna manera uno pierde la noción del tiempo, realmente se siente muy motivado al momento de hacerlo?
¿Cuáles son tus hobbies? También es una pregunta que puede ayudar a descubrir realmente qué es lo que nos apasiona hacer. O cuáles de algunos de los elementos del hobby son aplicables dentro de tu trabajo, que también ayuda mucho, ¿sí? Ok, ayudar a las personas, ok, interesante, yo hice muy bien. Entonces, reflexionemos un poco para poder responder este tipo de preguntas y continuar un poco el tema descubriendo las fortalezas que nosotros podamos tener, ¿sí? Pues si ya pusimos el tema de los dones y ahora nos ponemos a pensar un poquito qué es lo que realmente me apasiona hacer o qué es lo que realmente disfruto hacer, pues te toca escribirlo. Las preguntas que ustedes ven ahí pueden ayudar mucho, porque recordemos que si no hace el ejercicio, pues al final no vamos a poder descubrir realmente las fortalezas que nosotros tenemos, ¿sí? Ok, muy bien, perfecto. Entonces vamos a seguir el tercer componente. Básicamente, para complementar un poco por el tipo de situaciones que nos apasiona hacer o qué tipo de trabajo realmente nos apasiona hacer, pues acá hay algunos ejemplos que es importante tenerlo en cuenta, como el tema de hablar con la gente. Por ejemplo, hay gente que realmente le apasiona hacer eso. Normalmente, por ejemplo, los conferencistas son los que son oradores o los que de alguna manera dictan charlas continuadas, no solamente a nivel local, sino también a nivel global. También es un tema de pasión. El tema de la cocina, también recordemos que es un tema de la pasión, que en Perú eso se destaca mucho, porque recordemos que tenemos el restaurante que de alguna manera está mejor rankeado a nivel mundial, ¿cierto? O de repente me apasiona tener mi empresa o ser emprendedor, que también es parte de la pasión de uno. Es algo que a mí me encanta mucho a nivel personal y profesional también, porque es algo que trato de influenciar mucho por el tema del rol que yo pueda tener dentro de la experiencia corporativa que tuve, porque como líder uno de alguna manera influencia mucho y es algo que me apasiona mucho hacer también. Y les traigo algunos conceptos que tienen que ver cómo es que uno descubre realmente la pasión o que de alguna manera tenemos ciertos referentes, porque también es algo como técnica que ayuda mucho a descubrir realmente lo que a uno le apasiona hacer, el tipo de mentor que pueda tener o el tipo de referente que de repente a uno le podría gustar, que uno pues puede elegir dentro del mundo un montón. A mí me gusta mucho el tema de la tecnología, soy bastante admiradora de Steve Jobs. Entonces, el mensaje que él coloca y te pone que lo importante no solamente es seguir tu pasión, sino algo más grande que tú mismo. Sí, es un mensaje bastante interesante que también nos deja. Otra persona que yo considero que es mi referente mucho, porque me gusta mucho el tema de la también, es Miguel Ángel, ¿sí? Que me parece la frase que nos puso por la pasión que él tenía por la pintura, que colocaba: el mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que nuestro objetivo sea demasiado alto y no lo alcancemos, sino que sea demasiado bajo y lo alcancemos, que me parece bastante retador y bastante motivador también, por la pasión que él de alguna manera tenía por la pintura, ¿no? Otra persona que también es del mundo de la pintura, que no sé si conocen a esta persona, que es Grandmama Moses, Grandmama Moses, no sé si la han escuchado. ¿Alguien la ha escuchado del grupo? ¿Quién es esta persona? ¿No? ¿Alguien la conoce o alguien ha leído acerca un poquito de ella? ¿No? A ver, les cuento rapidito un poquito la historia. Ella es una persona que descubrió la pasión de la pintura a partir de casi los 80 años, ¿sí? Donde ella empezó a pintar sobre todo landscape, que son el tema de los paisajes, que ahora sus pinturas son bastante famosas y bastante costosas también. Ella es un ejemplo de que el tema de que uno realmente lo que le apasiona hacer, a veces uno no lo descubre a temprana edad, sino que esto es relativo, ¿sí? En el proceso de tiempo que uno tiene, ya sea de aprendizaje o de experiencia o de situaciones que de repente uno vive, pues de alguna forma no hay un límite o no hay un tope para poder descubrir realmente lo que a uno le apasiona, como es el caso de ella. Por ejemplo, que empezó pintando a partir de los 80 años y sus pinturas también. Es algo importante para también tenerlo en cuenta.
como tema motivacional o como tema de apuntar y descubrir realmente lo que a uno le apasiona hacer, ¿sí? Entonces, ella decía un mensaje bastante interesante que dice que miro hacia atrás en mi vida como si fuera un buen día de trabajo. Se hizo esto y estoy satisfecho con ello. Ella habla mucho del tema del disfrute porque cuando uno descubre realmente lo que le apasiona hacer y lo hace, es algo que realmente es natural y lo disfruta mucho, ¿sí? Otra persona que también considero un referente mucho porque me gusta mucho el tema del fútbol también, es pues Ronaldo, ¿no? O sea, él te habla y te dice que no hay secreto para el éxito, es el trabajo realmente duro combinado con el tema de la pasión y el apoyo que te eleva realmente a la cima, ¿sí? Es una frase bastante interesante que él lo relaciona porque él es bastante apasionado por el tema de jugar a la pelota, entonces también nos ayuda mucho. Entonces, como les digo, el tema de descubrir realmente lo que a uno le apasiona, pues ayuda mucho también tener mucho referente, leer de alguna forma de alguna persona que uno puede admirar, ya sea una persona externa o ya sea el tema de los padres directamente o algún familiar, etcétera. Pero ya es decisiones de nosotros el tema de ver, pero ayuda mucho el tipo de referente como para que uno también pueda identificar realmente lo que le apasiona hacer, ¿sí? Hasta ahí tenemos alguna pregunta, alguna inquietud adicional, como para poder continuar con el tercer componente, que son las habilidades en sí. ¿No? Ok, entonces ya hablamos del tema de los dones, que espero que hayan podido responder las preguntas. La segunda parte que tiene que ver con los lobs, que tiene que ver netamente con lo que a uno le apasiona hacer, que espero que también hayan podido identificar alguno. Es muy importante para el ejercicio. Y ahora vamos para lo tercero, que es el tema de las habilidades, que básicamente pues son aquellos conocimientos y capacidades que uno va adquiriendo durante el tiempo, ¿sí? Sobre todo a través de la práctica, sea en un contexto laboral, en un contexto personal o en un contexto de desarrollo de repente de uno mismo, ¿sí? Para descubrir habilidades básicamente es, uno ayuda mucho si es que somos estudiantes o tenemos una carrera o estamos empezando de repente a estudiar o pensamos a estudiar, es en qué te enfocaste en tu formación, eso es una pregunta. ¿A qué carreras estuviste expuesto mientras tú crecías? Porque eso también es muy importante, porque a veces cuando uno elige la carrera también puede estar influenciado mucho por el tema del resto, ¿sí? Que también es importante tenerlo en cuenta. ¿Quiénes han sido tus mentores? Es decir, aquellas personas que uno recuerda y dice, oye, de esta persona aprendí tal cosa. Por ejemplo, yo que tengo bastante experiencia dentro del mundo corporativo, los mejores mentores que he podido tener son los jefes de los diferentes trabajos donde he podido estar, ¿sí? De alguna forma, ¿qué cargos has ocupado en el pasado? Esto en caso tengamos algún tipo de experiencia profesional o un tipo de experiencia laboral, etcétera. O qué estudias o qué te gusta leer en tu tiempo libre, que también es algo que uno identifica el tema de las habilidades, porque normalmente cuando uno tiene cierto hobby, cierto interés, es algo porque realmente le gusta, ¿sí? Entonces, son preguntas que nos ayudan a identificar mucho el tema de las habilidades que podamos tener, ¿sí? Entonces, respondamos también estas preguntas como para poder identificar alguna fortaleza que podamos tener, ¿sí? Ok, chicos, entonces, recordando un poco el tema, ¿sí? Recordemos que hay que identificar un don, hay que identificar una pasión o lo que a uno le apasiona hacer. Y tercero, pues el tema de habilidades, que también es importante tenerlo en cuenta. Si uno lo va enlistando, que sería bonito, o es un ejercicio bastante... Ah, qué interesante. Sí, es un deporte bastante bonito. A mí me encanta mucho también. Entonces, ahora ustedes me dirán, Girasol, o sea, yo identifiqué un poco el don que tengo, ya identifiqué un poquito lo que me apasiona hacer y ya identifiqué alguna habilidad. Ahora, ¿cómo engrano todo eso para descubrir mi fortaleza? Pues colocar por un lado la hoja de los dones, la hoja de los loves y la hoja básicamente de todas las habilidades. Y ahí es donde uno empieza a entrelazar, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo propio, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo considero que traje como don o con algo que nací? Es que soy una persona paciente y tolerante, ¿sí? ¿Qué es lo que considero que me apasiona hacer? Es un tema de escuchar a las personas. Es algo que realmente disfruto mucho, que por eso también elegí la carrera de psicología como tema de formación. El tema del comportamiento humano me fascina, es algo que realmente me encanta.
Como habilidad, que es algo que considero que he desarrollado mucho, sobre todo a nivel laboral, es brindar perspectiva de solución de problemas, algo que me gusta mucho también hacer y siento que soy habilidosa en eso. En concreto, si es que yo relaciono las tres cosas y hablo de una fortaleza mía, por ejemplo, es que me considero una socia estratégica en gestión. Sí, por eso es que trabajo mucho en temas de recursos humanos. Es algo que realmente me gusta y considero que tengo esa fortaleza, ¿sí? Entonces, para poder llegar o identificar esto, es importante hacer ejercicio de lo que estamos revisando. Porque como me preguntaban en la clase pasada, me decían, Girasol, ¿cómo es que yo descubro una fortaleza que tengo? Pues acá hay una técnica. Tienes que escribir los dones que tienes, los loves que tienes, las habilidades que tienes, relacionarlo y al final, de alguna manera, sacar la fortaleza, que es lo que tienes, ¿sí? ¿Por qué hablo de fortaleza? Porque al final es lo que a uno le diferencia y es a lo que uno también le gusta hacer, ¿sí? Es muy importante que uno pueda hacer este tipo de ejercicio. Es como un FODA, Miguel. Digamos que el FODA personal es un más ya que cuando tú identificas la fortaleza que tienes, pues ya lo puedes asociar de repente a una oportunidad, a un tema de debilidad, ¿cómo es que se dice esto? Y a un tema de cierta amenaza que pueda permitir que tú puedas desarrollar tu fortaleza, ¿sí? Porque el tema de FOD en sí es más una evaluación integral que puede afectar el tema de tu fortaleza o que puede potenciar el tema de tu fortaleza, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, no sé si acá la técnica quedó claro, han hecho el ejercicio y si no lo han hecho, pues tómense el tiempo de hacerlo porque es una forma de que uno pueda descubrir realmente la fortaleza que tiene o las fortalezas que tiene, ¿sí? Ahora yo les hago una pregunta. Cuando uno ya descubre sus fortalezas, ¿dónde uno debe focalizarse? ¿En las fortalezas o en las debilidades? ¿Qué es lo que piensan? No sé si me pueden escribir el mensajito si yo les hago esta pregunta. ¿Dónde uno realmente debe focalizar? Ok. Walter me dices debilidades, ok. Emilia, debilidades para mejorarlas, ok. ¿Quién más? Ambas, ok. Debilidades, ok. Ambas debilidades porque es, ajá, donde uno tiene que mejorar, ok, debilidades. Natalia me dice las fortalezas, ok. Sonia, fortalezas, ok. ¿Qué más? En las debilidades, sin descuidar las fortalezas, ok. ¿Alguien más? Habías hecho un Mentimeter para esto, ¿no? Como para que podamos tener un poco la variación. Pero si es que yo he hecho el Mentimeter, más o menos la gente que participa me dice que uno debe focalizarse en las debilidades más que en las fortalezas, ¿sí? Pues vamos a responder la pregunta. La pregunta es que uno debe darle mucho foco a las... ¿Por qué? Porque son cosas que naturalmente tú haces muy bien. Son aquel tipo de cosas que uno disfruta hacer, de la que realmente obtienes mucha energía y te desempeñas de manera excelente. Tu foco tiene que estar ahí. Ahora ustedes me preguntarán por qué. Básicamente por esto. ¿Qué es lo que dice un poco la teoría? ¿Qué es lo que dice el research? Entonces muchos autores te dicen, Girasol, cuando uno realmente utiliza una fortaleza, es energizante, es vivo, te da mucha energía. ¿Eso qué implica? Si algo te da energía, lo tienes que seguir utilizando. Cuando tú usas una debilidad, es agotador. Ahora ustedes me dirán, Girasol, ¿pero cómo es eso? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, a una colega mía le cuesta un poco hablar en público, ¿sí? Sobre todo cuando va a hacer una presentación, pero es muy buena el tema de diseñar o cuando ella hace la presentación. Realmente lo disfruta y es lo que le encanta hacer.
por la estructura que le da, los mensajes o la información que estructura, etcétera, sobre todo con el tema que a ella le apasiona mucho, que también es tema de recursos humanos, lo hace. Pero al momento de presentarlo en público, cuando ella sale de una presentación, es bastante agotador. Ella no sale satisfecha. Ella sale de alguna manera agotada, sale cansada, sale de alguna manera un poco nerviosa, ¿sí? Sale de alguna manera con algo de gratificación, sí, porque ya terminó la presentación y la gente entendió, pero de alguna forma no es la fortaleza que tiene, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, Girasol, pero eso en el trabajo no ayuda mucho, sobre todo uno si quiere ascender, ¿sí? ¿Por qué uno debe focalizarse realmente en las fortalezas? Porque de alguna forma es lo que te energiza, es lo que realmente tú eres natural haciendo. Les pongo otro ejemplo, que por ejemplo un profesor en el MBA colocaba y decía, cuando yo soy un futbolista profesional, mi mayor fortaleza es que mis de alguna manera hacen los goles, más que otra parte de mi cuerpo, ¿sí? Entonces yo me tengo que focalizar en el cuidado de las piernas que yo tengo que hacer. Tengo que agarrar la técnica con eso como para poder dar el resultado que básicamente son los goles. Las debilidades que yo pueda tener, de repente puede ser de que de repente si yo no ejercito todo el cuerpo, al final no le voy a dar fuerza al tema de las piernas. Sí, pero el enfoque es, tú le tienes que sacar brillo a tu fortaleza. Realmente tienes que brillar por eso. El tema de las debilidades, lo que tú quieres trabajarlos a un nivel de rendimiento que no pueda afectar la fortaleza que tú tienes. Por algo concreto, por ejemplo, mi amiga, su mayor fortaleza es la estructura de la presentación. Realmente es muy buena en eso y realmente lo disfruta haciendo. La debilidad que tiene es que le cuesta hablar en público, pero ella lo ha llevado a un nivel. Desde cuando hace la presentación, la gente sale satisfecha de la presentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella lo llevó a un nivel de rendimiento que no afecte a transmitir la información. Pero donde ella sigue mejorando es en sus presentaciones, en la forma, en la estructura, en el contenido que trae, etcétera, o en la información, etcétera. O sea, básicamente cuando uno entra a una charla con ella o a presentar el proyecto con ella, te vas a entender netamente por lo que te está presentando, más que calificarla como una muy buena oradora o muy, muy buena presentadora. Eso es muy importante que uno lo tenga en cuenta, ¿sí? En realidad la debilidad no lo conviertes en fortaleza. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? La debilidad para mí tú lo llevas a un nivel de rendimiento que no afecte tu fortaleza. Ahora les explico por qué. Ahora ustedes me dirán, Girasol, ok, yo sé que la fortaleza es la mezcla del don, de lo que me apasiona hacer y de las habilidades que tengo. Me queda claro. Me queda claro que me tengo que enfocar más en las fortalezas que en las debilidades, porque las debilidades al final las tengo que llevar a un nivel de rendimiento que no afecte el brillo que tengo yo en mis fortalezas. Ok, entonces, pero dime ahora cómo identifico mis fortalezas. ¿Sí? Vamos a ver ahora. Para identificar fortalezas, de alguna manera existen bastantes herramientas. ¿Sí? Uno son el tema de las encuestas. Por ejemplo, si yo les pregunto, yo no sé cuántos de ustedes han hecho de repente en entrevistas de trabajo algún tipo de cuestionario donde descubrir algún skill o alguna habilidad o alguna fortaleza que de repente te piden para el trabajo. O quien de alguna manera por metido a internet o lo ha visto en alguna revista o en una app y dice, a ver, descubre tu mejor talento o descubre tu fortaleza. Entonces hay cuestionarios en los que uno va llenando y más o menos te arroja y te dice, ah, mira, tú eres muy bueno en el tema de liderazgo. Ah, destaca mucho tu trabajo en equipo. O no, mira, eres muy bueno en el tema de planificando cosas, porque es lo que más destaca de todo. ¿Sí? Ese tipo de herramientas también ayudan, porque es parte de, sobre todo para nosotros los test psicológicos, por ejemplo, para poder identificar ciertas fortalezas que uno tiene, también ayuda mucho, ¿sí? Otra forma, pues, son los estados flow, que de un poco lo que estábamos hablando, y también las preguntas. Por ejemplo, cuando uno va a descubrir sus dones, responder las preguntas que hemos visto dentro de los slides ayuda mucho. El tema de los LOBs, ese tipo de preguntas que uno tiene que hacer, que uno se tiene que hacer y decir, a ver, ¿qué es lo que realmente para mí es sencillo hacer? Ojo que estoy hablando de cosas productivas, ¿sí?
Lo otro que ayuda, otra técnica que también es importante, son los espejos sociales. ¿A qué le llamo espejo social? Espejo social le llamo a aquella persona con la cual yo tengo mucha confianza, que puede ser pareja, puede ser amigo o amiga, o alguien que realmente considero que me dice las cosas de frente. Entonces, si uno hace la encuesta completando un poquito dentro del cuestionario que uno llenó de sus dones, de sus habilidades y del tema de los loves, ¿sí? Y lo compara preguntando a alguien que realmente te va a decir la verdad, o sea, alguien que realmente te va a decir, oye, sí, tú eres realmente muy buena en esto, o eres realmente muy bueno en esto, es a un amigo. Entonces uno siempre tiene que tener un espejo social, ¿sí? Aquella persona que tú validas realmente y dices, oye, mira, yo soy buena gestionando personas. ¿Te parece? Mira que hemos trabajado juntas y somos muy buenas amigas. ¿Consideras que es la fortaleza que tengo? Entonces, esta persona va a reafirmar eso o de repente le va a decir, oye, no, yo considero que la mejor fortaleza que tienes es el tema de poder brindar cierta perspectiva a la gente para encontrar una solución o que te gusta escuchar mucho a la gente, ¿sí? Entonces, ese tipo de respuestas cuando uno comparte con el resto o con una persona o con un grupo, porque al final es decisión de uno, también ayuda mucho a calibrar y a descubrir las fortalezas que uno tiene. Eso también ayuda mucho y es una herramienta que se utiliza, ¿sí? Sobre todo cuando uno es más aperturado o tiene confianza de repente con la persona, ¿sí? Claro que para esto hay que ser muy abierto a la crítica también. Hay una herramienta dentro del mundo corporativo que se conoce mucho, que a mí me gusta mucho, que es un cuestionario que se llama el guía, que habla mucho entre el talento y el carácter. Es algo que te diferencia mucho. ¿En qué sentido? Este tipo de encuesta, de alguna manera, te separa dos temas que también es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Sobre todo más en el mundo digital que nos estamos moviendo ahora. Una cosa son las fortalezas de talento, que se basa en el rendimiento y son observables. Por ejemplo, puedes ver si alguien es un corredor rápido, puedes ver a un artista que de repente es súper talentoso, ¿sí? Porque tú lo ves. Es como que en una carrera como, por ejemplo, Gladys Tejeda me parece que quedó tercera o segunda dentro de los Panamericanos, ¿sí? Porque concursó con, no sé, 10 personas más y sabemos que ella obtuvo el segundo puesto o el tercero, no estoy muy segura, pero es algo que uno visualmente lo ve y lo siente, ¿sí? Ese es un talento. Ella realmente tiene el talento de ser la corredora más rápida dentro de los maratones que de repente ella realiza, ¿sí? Este cuestionario también habla de fortalezas de carácter que tienen que ver más con la personalidad y son menos observables porque están dentro de nosotros, que dentro del mundo corporativo nosotros llamamos los famosos soft skills o people skills o habilidades de persona o habilidades humanas, ¿sí? Por ejemplo, acá tiene que ver mucho el tema del coraje, el tema de la perspectiva, el tema de la sabiduría, el tema de la bondad, el tema del liderazgo, ¿sí? Es algo que es parte de la personalidad de uno y lo va desarrollando, ¿sí? Y es poco observable o de alguna manera el tema de hacerlo concreto es un poco más complejo, por decir así. Entonces, este cuestionario nos diferencia un poco las fortalezas que uno tiene que es de talento y las fortalezas que uno tiene de carácter, ¿sí? Que si les pongo como ejemplo, por ejemplo, son estos. Dentro del mundo corporativo se valora mucho sobre todo este tipo de fortalezas que tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la curiosidad, tiene que ver hasta con el amor propiamente dicho, ¿sí? Tiene que ver con el tema del perdón, tiene que ver con el tema humanidad también, etcétera, ¿sí? Entonces, esta prueba de acá, que se llama VIA, nos identifica un poco dos mundos de fortalezas, que también existen y es parte de fortalezas de talento y fortalezas de alguna manera de carácter, que es importante también que uno lo pueda tener en cuenta. Entonces, chicos, en concreto, cuando uno realmente se focaliza en las fortalezas que tiene, es porque eres excelente en eso. Es algo que realmente te energiza y es algo que te motiva para que lo vuelvas a hacer. Por eso es que los expertos dicen que uno tiene que focalizarse en las fortalezas que tiene y no en las debilidades. Y esta es otra razón por la cual una debilidad no puede llegar a ser una fortaleza. O si llega a ser, pues es un trabajo bastante arduo.
Es como la típica pregunta que de repente a uno le hacen, que es a nivel contexto, ¿sí? Tú eres un deportista y te pones a practicar judo, por ejemplo, y al mes que tú estás yendo a entrenar, te das cuenta que no eres bueno en eso. ¿Qué haces? Practicas más hasta decir, oye, voy a llegar a ser alguien que realmente es muy bueno en tema de judo, o me dedico a otra cosa, ¿sí? A eso se refiere. Porque nosotros, de manera natural, de manera apasionada y de manera por cierta capacidad que uno tiene de desarrollar, porque esto se hace a través de la práctica, uno tiene fortalezas. Como decía Steve Hopkins, por ejemplo, todos nacimos con algo bueno que hacemos. Solo toca descubrirlo y que realmente le saques brillo a eso. Todos realmente somos buenos en algo. El tema es que tú lo descubras. ¿Y cómo lo haces? Pues a través un poco de las técnicas que revisamos. Y si ya descubriste realmente en qué eres bueno, pues sácale brillo a eso. Y no te focalices mucho en la debilidad. La debilidad lo que se lleva es a un nivel de rendimiento como para que no afecte tu fortaleza. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la fortaleza es mucho más excelente, por decir así, o te da mucha más energía, o te genera más motivación si es que tú lo practicas. Porque recordemos que dentro del mundo real, que era un poco lo que, por ejemplo, Ronaldo decía, de que por qué no hay muchos jugadores que de repente salen, no son tan exitosos como él. Y él decía algo muy cierto. Hay mucho chico o mucha chica que nace con talento realmente por el fútbol. Y realmente son buenos pateando la pelota, que uno se da cuenta desde pequeño. Pero realmente si es que no lo entrenas, si es que no te generas un tipo de disciplina o un tipo de sistema o un tipo de metodología que tú practiques el desarrollo de ese talento durante el lapso del tiempo que tienes, el talento simplemente se... Entonces al final no llega de repente al nivel que uno necesita. El talento se desarrolla ¿cómo? Practicando, poniéndolo en práctica. Es igual que el tema de las emociones. Las emociones uno las identifica. Uno sabe el tipo de emoción que tiene. ¿Cómo te vas a dar cuenta la respuesta emocional? Interactuando con el resto. No hay otra forma. Entonces, cuando uno habla de fortaleza, recordemos que es algo excelente, es algo que te da energía, es algo que te motiva. Por eso uno lo hace de manera constante. Imagínense, si algo es algo que realmente es lo que soy buena, es algo que me energiza, o sea, realmente me da energía, y encima es algo que me motiva, pues lo voy a querer hacer todos los días. ¿Sí? Esa es un poco la técnica del tema de las fortalezas. Porque recordemos que el tema de las debilidades agota. Realmente no te da energía y no te motiva mucho tampoco. Entonces, nivelar un poco algo que no te da energía, llevar algo que de alguna manera te genere cierta motivación para poder hacerlo es bastante complejo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Acá hay algunos, es que son unas fortalezas dentro del mundo corporativo que son valorados mucho, que de alguna manera dentro del mercado laboral, así por decirlo, se valoran mucho. Sí, o al menos es un estudio de alguna manera de un foro del mundo económico que se tuvo en este año y de alguna manera la gente que participó ahí destaca mucho esto. Destaca mucho el pensamiento analítico, destaca mucho el pensamiento creativo, destaca mucho el tema de resiliencia, flexibilidad, que es algo que saltó mucho a raíz de pospandemia, el tema de motivación, ¿sí? El tema del cuidado de uno mismo, el tema de la curiosidad también, el tema del aprendizaje continuo, el tema de la tecnología, porque es algo de parte de, recordemos que estamos en una era digital, el tema de la atención a los detalles, el tema de la empatía, la escucha activa, el tema del liderazgo, la influencia social también es algo que se valora mucho, y el tema de la calidad del control, sobre todo en tema de tareas específicas, por decir así. ¿Sí? Es algo muy importante que también uno lo tiene que tener en cuenta, porque para mí el tema de las fortalezas también tiene que tener contexto.
porque son fortalezas que de repente uno busca en el mundo laboral, que es un poco de repente el trabajo que yo tengo, o el otro es el tema de fortalezas personales que también uno tiene, que también puede desarrollar como uno quiera, ¿sí? Que básicamente son dos mundos diferentes, pero al final tienen el mismo patrón. Eres excelente, te da mucha energía y de alguna manera también es algo que te motiva. Es algo que realmente uno tiene que descubrir porque es lo más precioso que de repente uno tiene. Si yo ya sé en qué soy bueno, focalízate en eso. Como dicen los research, capitaliza eso. Si realmente lo que uno busca de repente es un poco más de ingreso económico, pues toca hacerlo por ese lado. No hay de otra. ¿Sí? O netamente como desarrollo personal o desarrollo profesional también, que también ayuda mucho para ese lado. ¿Sí? Ok, chicos, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que les gustaría saber? ¿No? Ok. Creo que Miguel levantaste la mano. No sé si Adrián le puede dar pase por si necesita hacer alguna pregunta. Sí, listo, ya puedo activar el micrófono. Profesora Girasol, Mm. usted dijo que no se puede ¿cómo se llama? Convertir las debilidades en fortalezas, sí, pero en ocasiones ha habido informaciones que sí se puede. Tu pregunta es si una debilidad puede pasar a ser una fortaleza. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Solo para tener contexto. Sí, En la experiencia que yo tengo dentro del mundo corporativo, por ejemplo, es algo bastante complejo. Y yo lo que sugiero más como tema de experiencia es que le saques brillo a la fortaleza y tu debilidad de alguna manera no es que lo descuides, ojo, no es lo que estoy tratando un poco de transmitir o enseñar. Es que la fortaleza como algo realmente eres bueno y lo haces muy bien, lo tienes que seguir haciendo muy bien, ¿sí? El tema de la debilidad no es que le dediques todo el tiempo a esto. Por darte un ejemplo concreto, a mí me pone nervioso hablar en público, ¿sí? El contexto del trabajo hace que de alguna manera esté expuesta a esto, es decir, a dar la información que está diseñando hacia un público, ¿sí? Entonces, ella viene a mí y me dice, Girasol, ¿qué hago? Eres muy buena haciendo el tema del diseño. Ese es tu core. Dedícate a eso. Ahora, el tema de hablar en público es algo que no lo vas a dejar de hacer, porque es parte de, entonces, tomemos algunos estudios o hagamos de repente alguna práctica hablando en público, tratando un poco de controlar tu nerviosismo, ¿sí? Pero al final, ella lo que no quiere es volverse una experta hablando en público. Lo que ella quiere seguir haciendo es la información que hace que lo hace muy bien, pero se focaliza en la debilidad como para que no afecte el rendimiento de la información que tiene que presentar, ¿sí? Ahora, hay casos donde de repente uno puede decir, oye, soy débil haciendo el tema de oratoria, soy malísimo hablando en público, pero me quiero dedicar a eso. O sea, quiero realmente ser un orador. Entonces te dedicas todo el tiempo y puede ser que en algún momento esa habilidad pueda ser algo para ti que lo desarrolles, pero mucho depende de lo que tú quieres, hacia dónde apuntas, ¿sí? Entonces, para mí lo que yo sugiero mucho es que cuando uno realmente ya sabe lo que es bueno, sácale brillo a eso. Y el tema de la habilidad, trabájalo a un tema de rendimiento que no afecte un poco esta fortaleza que tú tienes. Ojo, todo es a nivel contexto. Me refiero a lo que uno quiere. Sí, eso es súper clave también tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, vamos a responder a la pregunta a ver si nos queda un poco claro. Dima, tú me dices, las empresas deberían de descubrir las fortalezas. Claro, eso es el trabajo de nuestros recursos humanos. Por ejemplo, para mí ese es el desarrollo del talento. Sí, ese es, por ejemplo, mi trabajo y es algo que me encanta, pero lo hacemos en base a un contexto. Por ejemplo, en el corporativo es, bueno, el mundo laboral que yo trabajo dentro de recursos humanos es, tú tienes un job description, un puesto de trabajo, donde tú tienes los talentos que la empresa necesita de acuerdo a su cultura organizacional, ¿sí? Por ejemplo, en la empresa de trabajo puede ser mucho el tema de la innovación, que es algo que se valora mucho, pero si es que yo me voy a otra empresa, de repente es otra cosa, ¿sí? Entonces me toca descubrir quiénes realmente tienen ese talento. Y ese es el trabajo de recursos humanos,
o al menos una de las estrategias que nosotros tenemos, pues es el tema del desarrollo del talento, que básicamente es a lo que te refieres, Vilma. Ok, chicos, entonces, a ver si es que alcanzamos a responder la pregunta. Depende mucho. Yo pienso que mucho depende de la cultura organizacional de cada compañía, sea en el sector privado, sea en el sector público. Yo sé que el tema, mucho depende, para mí ya se ha equilibrado mucho, mucho depende qué tipo de cultura quieres, ¿no? Porque normalmente a veces en las instituciones del Estado, pues el tema es bastante estructurado, ¿sí? Y el tema del desarrollo de repente no es la prioridad. Mucho depende de eso también, porque hay compañías en el sector privado que igual que el tema del desarrollo del talento no es una prioridad para el tema del business. Entonces, si no es un priority para el tema del business, pues no se trabaja. Mucho depende de eso también, ¿sí? Susan, a ver, tú me pones, en la selección de postulantes, ¿te salían más las fortalezas o las debilidades? Normalmente, Susan, cuando yo, por ejemplo, hago un interview de trabajo, tú te guías en un tema de profile. Es decir, estás buscando un analista de costos, por ejemplo, y identificas 5 o 4 fortalezas que son claves para el puesto. Entonces, cuando haces la entrevista al postulante, en este caso al candidato, pues lo evalúas en base a esos 4. Si tiene el tipo de análisis que estás buscando, si tiene el nivel de comunicación que estás buscando, si tiene la atención al detalle que estás buscando, o si de repente tiene la capacidad de análisis que estás buscando. Básicamente es en eso. Te mides en base a eso, ¿sí? En tema de trabajo o en tema de interviews, tiene que ver mucho con eso, ¿va? Entonces yo les pongo acá, chicos, a ver si podemos responder a esta pregunta. Ojalá que sí. Ahora vamos a ver acá. Me dicen si lo pueden ver. ¿Sí? Ok, sí se puede ver. Entonces, los que tienen celular pueden escanear el código de barras que está ahí. O los que no, pues colocan el código. ¿Sí? Pues vamos a responder a esta pregunta. Mi mejor fortaleza es. A ver, con todo lo que básicamente estuvimos hablando y si hemos hecho el ejercicio y demás, ¿qué es lo que colocaríamos? Sí, recordemos que es menti.com y colocamos el código, que en este caso es 1364 5217. Ok. Aniuska, si quieres al final que terminemos un poco de responder, aclara un poquito las dudas que puedas tener. ¿Sí? Entonces, si alcanzan a ver si ponemos empatía, muy bien, ok, ¿qué más? A ver si todos ponemos una respuesta y vemos un tablero completo. A ver qué fortalezas son las que tiene el grupo el día de hoy. Hay una persona que puso, ok, ¿qué más? Si pueden ver el link, si no, a ver, se los copio por acá, vamos a ver. Si puedo empezar a copiar esto. Ok. Muy bien, detallista, curiosidad, leal, empatía, muy bien. ¿Qué más? Ok. Flora, no sé si puedes entrar en el Menti. Es así sencillo, hay que ponerle menti.com, si es que está en la computadora, y colocan este código, que es 13645217. Y ya está. Y colocan la respuesta. Ok. A ver, ¿qué más tenemos? Perseverante, ok. ¿Sí alcanzan a ver el Menti o no? ¿O hay problemas para eso? Muchas gracias. Sí se ve, entonces, perfecto. A ver, vamos por ahí. Creativa, asertiva y tolerante, interesante, detallista, leal, curioso, empatía, muy bien. ¿Qué más tenemos?
Ahora sí llegamos siquiera a la mitad de respuestas del grupo que tenemos participando. Detallista, sincero, ok, muy bien. Paciente, muy bien. Honesto, me parece interesante. ¿Qué más? Ok. Aniuska, sí, es una fortaleza. Optimista, ok. Puntual, ok. Creativa, ok. Constante, ok. Erika, muy bien. Paciencia, curiosidad, ¿qué más tengo acá? Sinceridad, paciente, ok. Responsable, ok. ¿Qué más tenemos? A ver si alcanzamos a ver más. Responsable, ok. Qué lindo se ve el tablero. Ok. A ver, está el tema de la honestidad, el tema de la empatía, la lealtad, la solidaridad, está el tema del perfeccionismo, me parece interesante el tema de la paciencia, la creatividad, asertividad y tolerancia, responsabilidad, honestidad. Ok, me parece muy bien. Entonces, la clase de alguna manera ayuda a identificar este tipo de fortalezas. Entonces, son buenos en eso, pues toca darle mucho foco y mucho trabajo a seguir haciéndolo. Pero recordemos que el tema de la fortaleza, ojo, eres excelente haciéndolo, te da energía y estás motivado para poder hacerlo. Tienen que cumplir esos 3 requisitos. Sí, eso es muy importante. Ok, chicos, entonces les voy a mostrar un video que habla mucho de repente cuando uno quiere trabajar o identifica ya la fortaleza, el tema de la continuidad, pues se hace un poco más complejo, ¿sí? A este fenómeno, pues nosotros llamamos el fenómeno de la procrastinación. No sé si lo han escuchado o lo han visto, pero se les voy a mostrar para ver más o menos cómo lo entendemos, ¿sí? A ver, denme un segundo. Vamos a ver acá. It's 5 p.m., and you've just realized that report you've been putting off is due tomorrow. It's time to buckle down, open your computer, and check your phone. Maybe catch up on your favorite YouTube channel. Actually, you should probably make dinner first. You usually like cooking, though it's hard to enjoy with this work hanging over your head. And, oh, it's actually pretty late. Maybe you should just try again in the morning. This is the cycle of procrastination, and I promise you, we have all been there. But why do we keep procrastinating even when we know it's bad for us? To be clear, putting something off isn't always procrastinating. Responsible time management requires deciding which tasks are important and which ones can wait. Procrastination is when we avoid a task we said we would do for no good reason, despite expecting our behavior to bring negative consequences. Obviously, it's irrational to do something you expect to harm you. But ironically, procrastination is the result of our bodies trying to protect us, specifically by avoiding a task we see as threatening. When you realize you need to write that report, your brain responds like it would to any incoming threat. Your amygdala, a set of neurons involved in emotional processing and threat identification, releases hormones, including adrenaline, that kick off a fear response. This stress-induced panic can overpower the impulses from your prefrontal cortex, which typically help you think long-term and regulate your emotions. And it's in the midst of this fight, flight, or freeze response that you decide to handle the threat by avoiding it in favor of some less stressful task. This response might seem extreme. After all, it's just a deadline, not a bear attack.
but we're most likely to procrastinate tasks that evoke negative feelings, such as dread, incompetence, and insecurity. Studies of procrastinating university students have found participants were more likely to put off tasks they perceived as stressful or challenging, and the perception of how difficult a task is increases while you're putting it off. In one experiment, students were given reminders to study throughout the day. While they were studying, most reported that it wasn't so bad, but when they were procrastinating, they consistently rated the idea of studying as very stressful, making it difficult to get started. Because procrastination is motivated by our negative feelings, some individuals are more susceptible to it than others. People who have difficulty regulating their emotions and those who struggle with low self-esteem are much more likely to procrastinate, regardless of how good they are at time management. However, it's a common misconception that all procrastinators are lazy. In the body and brain, laziness is marked by low energy and general apathy. When you're feeling lazy, you're more likely to sit around doing nothing than distract yourself with unimportant tasks. In fact, many people procrastinate because they care too much. Procrastinators often report a high fear of failure, putting things off because they're afraid their work won't live up to their high standards. Whatever the reason for procrastination, the results are often the same. Frequent procrastinators are likely to suffer from anxiety and depression, ongoing feelings of shame, higher stress levels, and physical ailments associated with high stress. Worst of all, while procrastination hurts us in the long run, it does temporarily reduce our stress level, reinforcing it as a bodily response for coping with stressful tasks. So, how can we break the cycle of procrastination? Traditionally, people thought procrastinators needed to cultivate discipline and practice strict time management. But today, many researchers feel the exact opposite. Being too hard on yourself can layer additional bad emotions onto a task, making the threat even more intense. To short-circuit this stress response, we need to address and reduce these negative emotions. Some simple strategies include breaking a task into smaller elements, or journaling about why it's stressing you out and addressing those underlying concerns. Try removing nearby distractions that make it easy to impulsively procrastinate. And more than anything, it helps to cultivate an attitude of self-compassion, forgiving yourself and making a plan to do better next time. Because a culture that perpetuates this cycle of stress and procrastination hurts all of us in the long term. Entonces, ¿qué les pareció el video? Bueno, ya les paso el link. Me gustó mucho el tema del video. Hay un escritor que de alguna manera también, no sé, de alguna manera nos ejemplifica mucho el tema de la procrastinación, que es Tim Urban, que es un escritor que lo hace bastante didáctico también, el tema de la procrastinación, que lo muestra con unas imágenes que son interesantes también, que ahora se los muestro. A ver, permítanme un segundo. Que me pareció lo más, digamos, tiene como algo interesante, porque él habla mucho del tema de procrastinación, pero hay una variable muy importante que él toma en cuenta cuando habla de esto, que es el tema de cuando uno realmente es procrastinador en tareas que tienen tiempo. Es muy diferente. Es decir, cuando, por ejemplo, uno está en el trabajo y puede procrastinar, que es algo natural también, porque al final todos procrastinamos de alguna forma, pero en el trabajo tú tienes un deadline. Sí, es decir, necesito entregar el ensayo o el informe la siguiente semana.
Entonces tengo como que 2 semanas para poder hacer y de repente me gasto el tiempo una semana ignorando el tema del ensayo, pero la siguiente de repente sí le tengo que dar foco porque tengo que entregar el informe sí o sí la siguiente semana. ¿Sí? O sea, hay una fecha. Entonces, a eso normalmente se les llama procrastinadores activos, porque sabes que la tarea o la responsabilidad que tienes que hacer tiene un deadline, ¿sí? Que de alguna manera, pues, uno lo maneja, porque está sujeto a esto, ¿sí? Pero por el otro lado existe la procrastinación donde no hay un tiempo, donde no hay un deadline. Por ejemplo, alguien que está buscando trabajo, por ejemplo, no hay un plazo establecido. O alguien que de repente quiere ser promocionado dentro de la compañía, no es que se dé un deadline. Eso depende directamente de uno, ¿cierto? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que dice T. Nurman? Que cuando no existe este tipo de plazos, el tema de la procrastinación es mucho más intensa, mucho más larga, ¿sí? Porque recordemos que el tema de procrastinación tiene que ver mucho, que cuando uno deja de hacer algo simplemente porque de alguna manera lo posterga, pero cuando uno lo deja de hacer, normalmente va acompañado de emociones que no son muy sanas o muy saludables, ¿sí? O cuando uno procrastina de alguna manera no es la persona más feliz. Sí, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, uno está entretenido en este aparatito viendo el tema de los reels, sabiendo de que tiene que entregar un trabajo la próxima semana o al día siguiente y sigue haciendo esto. No es que lo esté disfrutando, porque en tu cabeza todavía está, oye, mañana tengo que traer el trabajo, pero estoy haciendo esto, ¿sí? Entonces la sensación que uno tiene no es un disfrute, ¿sí? Entonces la teoría de Tim Urban habla mucho de eso, que me encanta un poco. Estoy tratando un poco de verlo acá, a ver si se los pongo. Él habla mucho de esto. Ahora les muestro. Y vamos a ver acá. A ver si presenta. Ahí está. Que justo lo estaba revisando hoy en la mañana y me gustó mucho la imagen. Tim Urban habla mucho de la procrastinación y él de alguna manera diseña su cerebro así, ¿sí? Él habla de las decisiones racionales que uno tiene que hacer, que es cuando uno no procrastina, por decir así. Si tengo que entregar el ensayo la próxima semana, pues me dedico todas estas semanas para poder hacerlo, lo puedo tener listo de repente con una semana de anticipación. Pero él te coloca de alguna manera, de una manera graciosa, un monito, un monkey, que es un poco lo que él dice, que es lo que te lleva a la procrastinación, que él le llama la gratificación instantánea o la dopamina falsa que de repente le pueden decir los psiquiatras que es lo que te puede generar el tema del celular o alguna otra actividad, ¿sí? Entonces, él lo divide en esto. Entonces, él separa dos mundos. Básicamente, tú tienes como que tu mundo de esta gratificación instantánea, tu mundo de responsabilidad o el mundo que tú tienes que tomar son decisiones racionales y la junta de los dos de alguna manera te da cierta intersección de dedicar tiempo gratificante realmente cuando te lo mereces, ¿sí? Pero cuando uno se dedica mucho a la gratificación instantánea o esta dopamina temporal, por decir así, es donde tu procrastinación se hace mucho más sostenible y se hace mucho más larga, ¿sí? Entonces es importante también tener ese enfoque. Mucho tiene que ver el tema de los deadlines que él habla, ¿sí? Cuando una tarea tiene un deadline, de alguna manera la procrastinación pues se hace con cierto límite. Cuando no tiene deadline es donde la procrastinación puede emplearse mucho más, ¿sí? Es muy importante tenerlo en cuenta. Sonia, efectivamente, tiene que ver mucho también con el tema del síndrome del impostor. Bueno, acá les traigo algunos ejemplos de personas que realmente pues, aprovechan y fortalecen mucho el tema del talento o las fortalezas que ellos tienen, ¿sí? Son mensajes de alguna manera de acuerdo a la experiencia que han vivido, ¿sí? La persona que ustedes ven ahí es Jennifer Hinman, que básicamente es la fundadora de Red Dwarf, que básicamente es una plataforma en Estados Unidos que es muy famosa,
que la compañía también está en bolsa y es muy bien, muy valorizada. De alguna manera te hace todas las operaciones de transacción que tienen los supermercados, ¿sí? Ella lo que recomienda, por ejemplo, con la experiencia es que no desperdicies una crisis, porque ella cuenta un poco que el tema de la pandemia para la compañía, por ejemplo, si viene en un momento de crisis, ella lo tomó más como un tema de que va a ser la pausa que de alguna manera mi compañía nunca se toma por el tipo de business que tengo. Entonces ella vio el tema de la pandemia como una pausa para optimizar sus operaciones y cuando de alguna manera la pandemia ya se controló un poco, pues ya la compañía estaba con un rendimiento mucho más elevado. ¿Sí? Luego el CEO de Spotify, por ejemplo, a mí me gusta escuchar mucho el tema de música, él dice focus, 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 es decir, concéntrate, concéntrate, concéntrate realmente en lo bueno que eres, ¿sí? Que fue un poco lo que él se focalizó, por ejemplo. O sea, él básicamente, el negocio de Spotify sabemos que es el tema de la música, pero él dijo, tuve que convencer a los músicos que el futuro de la música no estaba en la propiedad, sino en la transmisión de las canciones. Es decir, cuántas veces las personas escuchan mis canciones. Cambiar ese tipo de mindset fue un challenge, es el éxito de alguna manera de la plataforma. Sí, pero es un poco el consejo que ellos nos dan de acuerdo a la experiencia que ellos tienen. ¿Sí? Otra persona que también me gusta mucho, porque si uno lee en la revista que es gratuita, que es Forbes Perú, que sacó un poco las 50 mujeres más influyentes de Perú, una de las 50 pues es ella. No sé si escucharon hablar de ella, que es Adelina Maldonado. Si la escucharon, check. Si no la escucharon, pues toca leerla. Es una persona shipiba, que de alguna manera viene de la masónica, que ella fundó y es la gerenta y la CEO de su consultora, que es un Shipibo Collective, que se llama, que si entran al page, es donde ella ofrece productos que de alguna manera está diseñado con el tema de las artesanas, del tema masónico, que ella básicamente junto a todas, y todas pues venden el tema de textilería, accesorios y demás, ¿sí? Entonces ella lo que resalta mucho es el tema de la creatividad y la innovación en las mujeres de la artesanía nacional. Y entonces ella desarrolló su propia compañía con esto y ahora es exitosa a nivel local y también a nivel mundial. Entonces, para estar dentro de las 50 personas de alguna manera más influyentes dentro de Perú, pues vamos a ver dónde estamos, ¿sí? Entonces, si vemos un poco el común de los referentes que uno busca o de la gente que de repente lee, que realmente admira, básicamente todos están focalizados mucho en lo que realmente les apasiona hacer. Todos se focalizan netamente en eso, entonces le sacan brillo, se dedican esfuerzo, hay dedicación a eso y al final logran realmente lo que quieren hacer, porque si nosotros entrevistamos a estas personas, sobre todo a las fundadoras, ellas viven apasionadas con su producto y realmente porque saben que lo que están haciendo lo disfrutan mucho. Entonces cuando uno realmente descubre eso, pues realmente está el éxito ahí, ¿sí? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Bueno, chicos, eso es todo el día de hoy. Por ahí que Adrián me pidió unos 10 minutitos como para que pueda charlar con ustedes. Así que respondo las preguntas que me colocan acá. Karen, la procrastinación está relacionada con la falta de amor propio. Digamos que tiene varias causas, ¿sí? Recordemos que el tema de procrastinación como definición es dejar de hacer algo simplemente por nada, ¿sí? Es decir, si yo tengo que entregar un informe la próxima semana, en mi cabeza debería estar hacerlo esta semana como para tener libre la otra, ¿cierto? Pero simplemente no lo hago porque me dedico a hacer otras cosas que no son productivas. Sea el tema de las redes sociales, sea el tema de que yo salga y me gaste el tiempo en algo, pero el tema de la procrastinación va acompañado sobre todo de sensaciones de angustia, ¿sí? Porque en tu cabeza va a estar, tengo que entregar el trabajo la próxima semana. Entonces, no es tan completo. ¿Sí? Eso es muy importante. Entre la diferencia de cosas que de repente uno pues deja de hacer por simple desinterés, ¿sí? Sí, Sonia, es un tema bastante interesante, que también es algo que estaba haciendo research, porque es algo complejo. Para mí todo el mundo procrastina. El tema es la frecuencia, el tema es si le estás postergando en tareas que tienen deadline y realmente responder la pregunta, ¿por qué lo estás postergando? ¿Sí? Eso es muy importante.
Urban, por ejemplo, que habla mucho de esta teoría, habla un calendario que sería bueno, interesante, si quieren yo les paso el link, habla un calendario de la vida, donde él dice, bueno, este es tu calendario, así que estima un poco qué edad tienes, corta acá y empieza desde hoy a no procrastinar y mira para adelante. ¿Sí? Es importante. Sí, es un tema bastante bonito. Bueno, chicos, ya les dejo ahí con Adrián. Muchas gracias por la atención, muchas gracias también por